La sala del tribunal se sentía como una tumba cuando entré con mi uniforme de gala. 23 años de servicio, 4 despliegues, incontables operaciones clasificadas, y ahí estaba yo, a punto de librar la batalla más peligrosa de mi carrera contra las personas que me criaron. Mi nombre es la coronel Talia Rowan, y he pasado mi vida cazando fantasmas digitales en las sombras de la División de Guerra Cibernética de los Estados Unidos. He rastreado malware ruso a través de redes laberínticas, desmantelado sistemas de comunicación terroristas y evitado ataques que habrían paralizado la infraestructura de nuestro país. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para descubrir que mi propia familia me había convertido en un arma contra mi nación. Se suponía que la audiencia sería de rutina, un simple asunto de herencia tras la muerte de mi padre. 6 meses atrás, en lugar de eso, me encontré frente a un pelotón de fusilamiento de rostros familiares, distorsionados por la codicia y la traición. Dean, mi hermano menor, estaba sentado rígido junto a su esposa Mara, ambos irradiando esa clase de indignación moral que solo nace de la mentira bien ensayada. Detrás de ellos, mi madre se negaba a mirarme, con las manos entrelazadas en el regazo, como si rezara por un perdón que jamás pediría. Su abogada, una mujer afilada como navaja, con ojos muertos, se puso de pie y comenzó su asesinato calculado de mi carácter. Cada palabra era precisa, quirúrgica, diseñada para herir. Su señoría, la acusada tiene un historial documentado de inestabilidad psicológica derivada de múltiples despliegues en combate. Abusó de la confianza de sus padres ancianos, usando su rango militar y presencia intimidante para manipularlos y que le cedieran el control de los bienes familiares. Me quedé perfectamente quieta, dejando que las mentiras me cayeran encima como lluvia ácida. Déjenlos hablar, pensé, que sigan cavando su propia tumba. Las mentiras fluían como lodo tóxico. Decían que era emocionalmente inestable, financiera y moralmente irresponsable, que presioné a mi padre moribundo para que cambiara su testamento mientras estaba medicado y vulnerable, que usé mi acceso de seguridad para obtener información personal y manipular sus decisiones. Cada acusación era como un golpe físico, pero no me inmuté. Aprendí hace mucho que las batallas más mortales no se ganan con emociones, sino con paciencia y precisión. Cuando Dean subió al estrado, su voz temblaba con una sinceridad fingida. Ella nunca fue realmente parte de esta familia, su señoría, siempre ausente, siempre poniendo al ejército por encima de todo. Cuando venía de permiso, era diferente, más fría, a veces, daba miedo. El testimonio de Mara fue aún más venenoso. Me pintó como una ermitaña paranoica que volvió del servicio convencida de que todos estaban en su contra. Incluso logró llorar cuando describió lo incómoda e insegura que la hacía sentir. El juez escuchaba con la neutralidad de piedra de alguien que ya ha escuchado todas las mentiras posibles del corazón humano. Cuando finalmente me miró, su voz fue medida, pero no cruel. Coronel Rowan, ¿tiene usted alguna prueba que presentar a su favor? Me levanté lentamente, mis botas resonando en el silencio del tribunal con el mismo ritmo con el que antes cruzaba campos minados. 23 años de servicio me enseñaron que el arma más devastadora suele ser la más silenciosa. Saqué de mi portafolio un solo documento. No era grueso ni impresionante, solo una hoja de papel con el poder de destruir vidas. Su señoría, dije, con la autoridad firme de alguien que ha dado informes a generales y presidentes. Creo que este documento requiere su atención inmediata antes de que continuemos. El juez tomó la hoja, ajustó sus lentes y comenzó a leer. Observé cómo su expresión cambiaba, primero interés profesional, luego confusión, y después algo que rozaba el horror. Sus ojos se abrieron, su rostro palideció, por un momento que pareció eterno. El único sonido en la sala fue su respiración. Entonces habló, su voz cortando el silencio como una navaja. Alguacil, cierre las puertas. Nadie sale de esta sala. La reacción fue inmediata y eléctrica. Se escucharon jadeos por toda la galería. El rostro de mi madre se puso blanco como un hueso. Dean se inclinó hacia adelante, mirándome por fin, con algo parecido al reconocimiento. Pero fue la reacción de Mara la que confirmó todo lo que ya sospechaba. No se veía confundida ni asustada, se veía acorralada. El alguacil se dirigía a asegurar las salidas justo cuando las puertas del tribunal se abrieron de golpe. Agentes federales vestidos de negro entraron con la precisión de una operación militar. Se movieron como agua, rodeando a Dean y Mara antes de que pudieran reaccionar. Yo permanecí inmóvil, observando la coreografía de la justicia. Esto no era venganza, era verdad, y había esperado mucho tiempo para liberarla.
La investigación había comenzado 3 meses antes con un correo electrónico que llegó a mi bandeja de entrada como una célula cancerosa digital, una confirmación de un pago de ayuda para veteranos que jamás solicité, procesado a una cuenta que nunca abrí, por $38,000 que nunca recibí. Muchos lo habrían descartado como una estafa, pero yo pasé mi carrera siguiendo rastros digitales por los rincones más oscuros del ciberespacio. Sabía que los ataques más peligrosos a menudo comenzaban con la anomalía más pequeña. En cuestión de horas, rastreé la cuenta fraudulenta hasta una empresa fantasma llamada Ridenear Properties LLC. El nombre me sonaba, el proyecto favorito de Dean, del que tanto presumía en reuniones familiares. El mismo proyecto que, de alguna manera, se había convertido en el dueño legal de la casa de mis padres, la casa que ayudé a pagar en secreto después de mi tercer despliegue. La casa donde crecí, donde aprendí a disparar, donde tomé la decisión de servir a mi país, borrada de mi nombre como si nunca hubiera existido. Esa noche los enfrenté, no con rabia, sino con la precisión fría de un interrogador. Dean se encogió de hombros ante mis preguntas, con la arrogancia de quien nunca ha enfrentado consecuencias reales. Mara me miró con esa lástima ensayada, como si yo fuera el problema por haber notado el robo. Mi madre simplemente dijo. Dean explicó que era por el bien de la familia. De su familia, le corregí, no de la mía. El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya no formaba parte de su ecuación, solo era un obstáculo que debía eliminarse. Pero cometieron un error fatal. Asumieron que yo era solo otra veterana, aislada y desechable. No sabían que estaban lidiando con alguien que había desmantelado redes criminales mucho más sofisticadas que su operación de aficionados. Esa noche abrí un nuevo expediente. No eran notas emocionales ni cartas de enojo, eran datos, nombres, fechas, registros de transacciones, direcciones IP, firmas digitales, pruebas que no mienten, no manipulan, no suplican comprensión. Lo que descubrí en las siguientes semanas me heló la sangre. No se trataba solo de dinero, era robo de identidad a escala industrial, usando nombres e historiales de servicio de veteranos, algunos vivos, otros muertos, para desviar dinero a través de falsas fundaciones y empresas fantasma. Oliver Grant, un médico militar que murió salvando vidas en Afganistán, supuestamente estaba solicitando terapia por PTSD. Sarah Chen, quien perdió las piernas por una bomba en Irak, recibía beneficios en 3 direcciones diferentes. James Rodríguez, quien se quitó la vida después de su cuarto despliegue, seguía recibiendo pagos de asistencia 2 años después de su funeral. Estaban cosechando a los muertos y explotando a los vivos, y mi autorización de seguridad, mi nombre, mi historial de servicio, era la llave de entrada. Cuanto más investigaba, más horrorizada me sentía. Cuentas en el extranjero, comunicaciones encriptadas, firmas digitales que se remontaban a redes de espionaje cibernético conocidas. No solo robaban dinero, vendían acceso a sistemas clasificados, usando mis credenciales como puerta trasera hacia las redes más sensibles de Estados Unidos. Mi hermano y su esposa no eran solo ladrones, eran traidores, y me habían convertido en cómplice involuntaria de su traición a todo lo que juré proteger. La sala ahora era un caos. Dean gritaba mientras le ponían las esposas. Mara sollozaba, su fachada cuidadosamente construida colapsando como cartón mojado. Mis padres permanecían en silencio absoluto, entendiendo al fin la magnitud de lo que habían permitido. Mientras se los llevaban, Dean me miró por última vez. Su voz fue apenas un susurro. Ellos me obligaron. No respondí. No había nada más que decir. Ellos tomaron su decisión cuando decidieron que mi servicio valía menos que su codicia. Ahora enfrentarían las consecuencias de tratar el honor de un soldado como mercancía. La voz del juez atravesó el bullicio. Debido a las implicaciones de seguridad nacional en este caso, todos los procedimientos quedan sellados hasta nueva orden federal. Me quedé de pie mientras la sala se vaciaba, sola en el espacio donde mi familia intentó destruirme, pero no estaba rota, estaba libre. Más tarde, en la quietud de mi departamento, abrí mi laptop y comencé a escribir, no un informe ni una demanda, sino una declaración de misión para Honor Trace, una fundación dedicada a proteger a veteranos de la clase de explotación que acababa de exponer. La primera donación vino de una fuente inesperada, la viuda de Oliver Grant, el médico cuya identidad había sido robada. Su carta era simple pero poderosa. Pensamos que nadie pelearía por nosotros, pero tú lo hiciste. Me quedé en la oscuridad creciente, leyendo sus palabras una y otra vez. Por esto había servido, no por gloria o reconocimiento, sino por la satisfacción silenciosa de interponerme entre los inocentes y quienes buscan hacerles daño.
Mi familia pensó que podían usar mi silencio en mi contra. Olvidaron que a veces, los guerreros más peligrosos son los que hablan con acciones, no con palabras. La guerra en ese tribunal no fue por venganza, fue por recordar quién soy sin necesitar la aprobación de nadie, y en ese recuerdo, encontré algo más fuerte que la victoria. Encontré paz. Amigos, ¿qué opinan de esta historia? Escríbanlo en los comentarios. ¿Les gustaría escuchar más historias como esta? No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo.